agradezco venir a horario tan temprano. Bueno, vamos a abrir el eje 1, vamos a dar apertura. ¿Se escucha? Ah, bien, yo no me escucho. Familias, nuevas parentalidades e instituciones en disputa, acerca de roles, funciones y responsabilidades en la constitución subjetiva. Cuando hablamos de familia, podemos decir que no hay la familia en singular, hay las familias en plural, como distintas versiones, estilo de lo familiar. Familias que al ser tomada una por una, sitúa el modo por el cual cada una ha construido los significantes del deseo y los signos del goce, que en ellas se juegan su propia singularidad. Es una cita de Blanca Sánchez. Bueno, en esta mesa escucharemos diferentes versiones de lo que es la familia. Vamos a comenzar con la ponencia de Susana Brignoni. Es psicoanalista, psicóloga clínica por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Humanidades por la Universitat Oberta de Cataluña. Miembro de la Escuela Lacaniana del Psicoanálisis y de la Asociación Mundial del Psicoanálisis. En Barcelona es coordinadora del Servicio de Atención Clínica a Niños y Adolescentes Tutelados y miembro del Consejo de Dirección de la Fundación No Barris para la Salud Mental. Supervisora clínica, corresponsable del Grupo de Investigación de Psicoanálisis y Pedagogía del Instituto del Campo Freudiano, Barcelona. Ejerce como docente en la Flaxo, Argentina, en la Universidad también Autónoma de Barcelona, y es autora de varios libros, entre ellos Pensar la adolescencia y otros. Bueno, vamos a damos lugar a Susana. Vale, gracias, Ivana. ¿Se escucha? Sí. El título que le he puesto al trabajo es Ficciones familiares, tener un niño por un tiempo. Parto de una idea. La familia como tal no es un hecho natural, es una ficción. Sí. Parto de una idea. La familia como tal no es un hecho natural, es una ficción. Esta ficción se fundamenta en una ilusión, que los integrantes de la misma encajen complementariamente. Al contrario de lo que parecería evidente, la familia no surge del matrimonio, sino que surge para el psicoanálisis de un malentendido, de un secreto, lo no dicho del goce de los padres. Y el niño, lejos de venir a completarla, como si se tratara de un universal, la descompleta. Es por esa razón que pueden plantearse otras formas alternativas de hacer familia. El acogimiento familiar es una apuesta que se organiza alrededor de un vacío fundamental. Se acoge a un niño en un momento de su historia y los acogedores están en posición de ignorar de qué está hecha la misma. Esto sucede aunque conozcamos un sinfín de datos de la biografía de aquel al que se acoge, ya que la historia es el modo en que cada uno subjetiva esos datos, y por eso no hay otro que la pueda escribir. En ese sentido, acoger a un niño es un desafío que confronta a los acogedores a algo que falta, algo que se ignora. Eso es fundamental. De entrada, los acogedores están en una situación de cierta ignorancia. ¿Pueden otorgar y otorgarse un tiempo de espera, una especie de burbuja simbólica, vacía de sentidos, para que el niño al que acogen pueda ocupar un lugar? ¿Pueden los acogedores soportar no saber y que no se les dé el lugar que tal vez habían imaginado? Porque ¿de qué materia está hecho el lazo que tal vez los una?
¿Qué es aquello que puede producir un efecto de filiación? Es decir, aquello que puede producir un sentimiento de pertenencia. Estas y otras preguntas rodean, a mi entender, la invención que implica el acogimiento. Sin duda son preguntas que no resulta fácil responder. Acoger a un niño es una operación que, como Daniel Lacaze señala, implica 3 dimensiones. La dimensión simbólica, es decir, el hecho de inscribirlo mediante las formas particulares de nombrar que tenga su nueva familia, son los lugares que se dan, las alianzas que se crean, el modo en que se incluyen las generaciones. La dimensión imaginaria, una forma de mirarlo, una forma de imaginarlo, y la dimensión de lo real, que es la dimensión que hoy quiero remarcar. Es aquella que no es ni simbólica ni imaginaria, donde lo que se pone en juego es el cuerpo. Cuando hablo de cuerpo, más allá del organismo, se trata de aquel lugar en donde los discursos entrecruzados se inscriben. No hay que olvidar que no nacemos con un cuerpo. El cuerpo es un efecto del intercambio que el sujeto tiene con el otro que lo acoge. Es por eso que cuerpo y marca tienen una relación indisociable. Las demandas del otro, o la falta de ellas, el deseo y el goce, organizan una geografía que hace que cada cuerpo sea singular. El cuerpo, entonces, es eso que se goza, lo que resuena de la palabra, del significante, el traumatismo. Una de las manifestaciones de esa inscripción es el síntoma. Lo que se corporiza el síntoma es lo que se corporiza de la palabra, en tanto esta es cada una marca que a partir de ahí no cesa de acontecer. El síntoma tiene una cara significante, de mensaje, es relacional. Es cuando decimos, ante la conducta de un niño, que lo que hace, lo hace para llamar la atención. Es decir, que en su síntoma implica a un otro y nos mueve a la búsqueda de un sentido. Pero hay, y esa es la cuestión, hay la dimensión asocial del síntoma, su componente libidinal, que escapa a la jurisdicción del lenguaje. Ese componente que revela que en todo sujeto hay una porción fundamental de soledad que es bastante irreductible. Esa parte de la existencia que no tiene nombre, pero no por eso es menos real. Es ella la que no deja de insistir, de repetirse, o más bien de iterarse. Es ella la que resiste a toda significación y que nos plantea un límite en su búsqueda. Es esa dimensión que paradójicamente es la esperanza de la singularidad, en su lugar de resistencia, el lugar de resistencia de lo singular. Mi idea es que la verdadera chance que tienen los acogimientos, y ahí podemos hacer una serie, acogimientos familiares, acogimientos en centros residenciales, incluso las adopciones, la verdadera chance que tienen, lo que puede hacer que funcione, es que se acoja al niño a partir de poder hacer una cierta filiación de sus síntomas, soportando, incluyendo y aceptando esa parte de soledad de la que frecuentemente el niño no está dispuesto a prescindir. Diría que es cuando eso no se acepta, cuando se intenta forzar el abandono del síntoma a partir de premios y castigos, a partir de imperativos o exceso de ideales, cuando las familias, ya sea por sí mismos o porque los profesionales que los acompañan lo sugieren, se acercan a consultar. Hablaré entonces de algunos aspectos de estas consultas que diría que más que nuevos son actuales y
y que por el hecho de su repetición se constituyen en acontecimientos. El malentendido. El malentendido es lo que estructura cualquier tipo de institución familiar. No es un déficit en la comunicación ni es accidental. Al contrario de lo que el sentido común nos indicaría, no puede ser corregido con más diálogo. Incluso a veces más diálogo lo empeora. Simplemente revela que en toda organización hay siempre un nivel de inadecuación, no hay soldadura entre lo que se dice y lo que se quiere decir. Por eso, entre los seres humanos, para tener la impresión de que nos comprendemos, se trata de inventar. Hablamos de invención porque el malentendido es estructural. Hay una inadecuación del lenguaje que siempre conduce a un cierto equívoco. Cuando uno intenta entenderse con otro, siempre aparece algo del sinsentido. Freud descubrió que en cada persona el inconsciente es algo que habla en el sujeto sin que éste lo pueda dominar. Cuando las formaciones del inconsciente emergen, algo del sentido se quiebra. El sujeto puede preguntarse, ¿qué quiere decir algo que soñó? Ese quiebre del sentido, ese malentendido, tiene un efecto de verdad en tanto lo concierne. Es por eso que es necesario alojar el malentendido con el que los sujetos vienen. Porque muchas veces lo que traen cuando consultan es que ese malentendido está en la base del desencuentro de sus voces. Y esto es importante porque la estructura familiar es el lugar en el que se intenta instituir una cierta regulación de los goces. Es lo que una familia expresa frente al acogimiento de dos hermanos. Dicen, no lo necesitábamos, pero nos pareció una buena acción. Mantienen en ese dicho un nivel de ambigüedad que sostiene el malentendido. En cierta medida, ya de entrada, muestran en su discurso cierto desencaje. Pero diré que ese no es el problema. Que la cosa no encaje por completo es estructural. El problema es cuando se transforma el malentendido estructural en un sobreentendido. Atiendo desde hace poco a una niña acogida, María. La particularidad del caso es que se trata de dos hermanos, María y Juan, de una misma madre y de distinto padre. Están juntos en una nueva estructura familiar que implica que uno de ellos, Juan, está en un acogimiento en familia extensa, es el tío carnal. Mientras la otra, María, está en un acogimiento en familia ajena, no la unen lazos biológicos, dado que los acogedores pertenecen a una de las familias paternas. Atiendo a María, que se presenta diciendo que ambos hermanos son recogidos. Estas son palabras de la niña. Pero que ella no es nada de su familia. El motivo de consulta es que desde el primer momento, hace ahora 5 años, ha habido rabietas permanentes, pero ahora han empezado las palabras. Cuando hay un enfado, ella increpa a la acogedora diciéndole, tú no eres mi madre. Y es eso lo que precipita la consulta, a pesar de la ya larga evolución de los síntomas. Al tú no eres mi madre responde, según María, la acogedora, con un tienes el corazón negro, lo que sitúa a la niña en la vía de las identificaciones con la madre biológica, a la que describen como una trastornada que tenía enfados como los de María. Mientras el hermano es un sol.
Lo que se sucede allí es una disputa constante por ocupar un sitio en la medida en que María no encuentra un lugar. O más bien, en la medida en que ésta percibe que ese lugar al que está destinada no es el lugar que le conviene. La pregunta que me hago cada vez es, ¿con qué elementos cuenta la niña, esta u otra, para responder a la oferta de lugar que se le hace? Y por otro lado, pienso sus síntomas como el modo, no el mejor sin duda, que ha encontrado para interrogar lo que hay en juego del lado de los acogedores. Por eso, como decía al inicio, este es un momento clave en el acogimiento. En la consulta se presenta, a veces, sin decirlo muy explícitamente, del lado de una duda puesta sobre la continuidad o no del acogimiento. Esto lo hablábamos ayer en el taller de la tarde. De hecho, en este caso, cuando se le ofrece venir a consultar, María pregunta si eso quiere decir que irá a un centro, irá a ver a la psicóloga. Y en la entrevista, los acogedores explican que nunca la han amenazado con ello, pero que frente a las rabietas, más de una vez le sugirieron que pondrían sus maletas en la calle, sin verdadera intención. María, por su parte, explica en sesión los signos que va contabilizando de lo que lee como un posible rechazo. Tenían un perro que hacía rabietas y un día se lo llevaron y ya no volvió. Cree también que su madre está ingresada en un centro. Está muerta de miedo, pero convierte su miedo en lo contrario, amenazando con sus conductas la estabilidad que en realidad desea. De estar muerta de miedo, pasa a causar el miedo en nosotros. El sobreentendido. Mientras el malentendido está hecho de un poco de sentido, los sobreentendidos, en cambio, están llenos de él. De hecho, en las familias, los malentendidos estructurales tienden a convertirse en sobreentendidos. Los sobreentendidos apuntan a justificar el desencuentro entre los integrantes de una familia. Estos suelen, en el caso de los acogimientos, ubicarse como causa de lo que no va, como causa de lo sintomático. Se ponen fuera, pero en realidad es un fuera que está dentro. Esa podemos decir, es la definición de lo siniestro. Volvamos al caso de María. El sobreentendido, en este caso, es pensar que lo que María presenta es a causa de su madre biológica. Te pareces a tu madre, te enfadas como tu madre. Son un modo de decir que hace que el cuerpo de María responda con sus impulsiones. La niña, en este caso, habla sus marcas a través del cuerpo. Cuando hay demasiado sobreentendido, el sujeto queda librado a la soledad de su goce, a cierto sinsentido de sus conductas. En el trabajo clínico hay dos cuestiones, entonces, que implican separar lo que está junto e instaurar la contingencia. Una apunta a intentar encontrar la lógica secreta que habita estos síntomas para que la niña pueda hacer otra cosa con esa parte íntima de su ser. Y la otra fundamental es calibrar qué margen dejan los acogedores para llevar los sobreentendidos nuevamente al campo del malentendido. Se trata de no entender tanto, de no llenar tanto de un sentido que es imaginado, que recubre el vacío del que hablaba al inicio, que responde a las contingencias. Dejar cierto nivel de la verdad en suspenso. ¿Pueden los acogedores tomar como un misterio esa conjunción que cada vez se hace presente en María entre el cuerpo y las palabras? ¿Pueden acompañarla en un tiempo de investigación acerca de la lógica que allí está en juego? Último punto, desentenderse. Otra de las derivas del malentendido es el desentenderse. Es cuando se apunta de manera muy directa a la disolución de los lazos
que tienen algo de frágil en la medida en que está muy al descubierto que allí hay una ficción. Es porque no hay reciprocidad en los lazos humanos por los que estamos inventados a inventar modos de encadenarnos y además de creárnoslo. Hay que creer en el lazo para que exista. Es en el momento en que esa ficción trastabilla en el que recibo en mi consulta a una madre acogedora que dice querer desentenderse del acogimiento temporal de marca al que se había comprometido. Hace 5 años comenzó un proceso bajo el enunciado «Quiero acoger a un niño por un tiempo». Y ese tiempo estaba llegando a su fin. Sin embargo, se espera de ella que continúe un poco más. Y es allí donde le aparece imperiosamente la necesidad de romper. Gracias al trabajo que con ella realiza el servicio encargado de esta acogida, se abre la vía para consultar y detener así lo que sería un pasaje al acto. La primera pregunta que se formula es: ¿qué quiere decir tener un niño por un tiempo? Dice que lo que se encuentra con el niño que acoge es una demanda imperativa, una exigencia insistente que ella se siente incapaz de colmar y entonces se hunde. Pero no es la primera vez que está en este estado. Puede localizar que ya había sentido esa exigencia al poco de nacer sus hijos biológicos. Cuando los hijos fueron mayores, vino el primer hundimiento que ella relaciona con el cansancio por la exigencia. Sin embargo, al cabo de un tiempo, sintiéndose mejor, a partir de la difusión hecha por los programas de acogimiento, siente la necesidad de ayudar y vuelve a encontrar, sin haberlo previsto, esa exigencia, que, como ella dice, no cesa, no cede y que la lleva a una posición de sacrificio. Pero esta vez lo que puede ver en su tratamiento es que eso lo fue a buscar, aunque sea de manera inconsciente, y que la demanda insistente que la precipita al hacer y hacer, sin poder parar, apunta, como ella misma dice, a tapar el agujero de lo no resuelto. Le indico suavemente que hay que estar agradecida al niño acogido, que esta vez no le permite una nueva retirada. Vemos que el acogimiento familiar tiene múltiples aristas. Puede cumplir con una función más allá del hecho solidario que implica de manera diversa a cada uno de los miembros que lo componen. Estar dispuesto a saber cuáles son las condiciones íntimas que lo construyeron puede ser un modo de ir a la contra del desentendimiento respecto al otro. Ir a la contra de no querer saber es un modo de resistencia. En este caso, lo que se revela cuando la mujer va desplegando su malestar es lo profundamente enigmática que es para ella misma su decisión de hace 5 años. Es a partir de ese reconocimiento que lo que traía como una exigencia tan torturante del niño muestra otro cariz. Las preguntas que no tenían respuesta toman un matiz poético, que es un modo de envolver lo real, lo vimos ayer. El niño le pregunta cada noche: ¿siguen ahí las estrellas cuando estoy dentro de casa? Puede que la respuesta nos parezca obvia, pero cuando una pregunta es verdadera, no tanto para el que la hace, sino para el que la escucha, necesita de un trabajo para poder ser respondida. Cada artificio en el que nos incluimos es una oportunidad para hacer este trabajo. Los acogimientos, sin duda, forman parte de esta serie de artificios. Los equipos que los acompañan tienen que estar advertidos de ello. Esa es la condición para poder tomar el acogimiento como una oportunidad. Gracias.
Hola, ahí va. Ahora, bueno, continuamos con Cristina Kutzar. Cristina es graduada en Psicología, magíster en Psicología Escolar y doctora en Psicología Escolar y Desarrollo Humano por el Instituto de Psicología de la Universidad de São Paulo. Es editora de revista Estilo de Clínica. Es miembro fundador del EPSI, Laboratorio Interunidades de Estudios y Pesquisas Psicoanalíticas y Educacionales sobre la Infancia. Miembro fundador de la red Infeyes y de RUEPSI. Es profesora titular senior en el Instituto de Psicología de la Universidad de San Pablo. Es directora de Lugar de Vida, institución de tratamiento y escolarización de niños con problemas en el desarrollo. Miembro de la Asociación Analista Freudiana en París, Francia investigadora, y autora de numerosas publicaciones sobre los temas que investiga. Damos la palabra. Bueno, yo quería agradecer la invitación de Perla y de Mercedes y también por el cariño. Bueno, yo cambié el título, ahora es La escuela, los especialistas y los padres de niños en situación de inclusión, por una triangulación no toda. Bueno, me gustaría contarles una experiencia de trabajo con las escuelas inclusivas de São Paulo, pues fue en el marco de esa experiencia, yo voy a olvidarles los S, los X, bueno, yo empiezo. Pues fue en el marco de esa experiencia que construimos puntos de referencia para el trabajo con padres de niños en situación de inclusión. Voy a darles rápidamente el contexto de la experiencia. Fue pilotada por el Lugar de Vida, una institución de tratamiento de niños que son hoy llamados TEA, de trastorno del espectro del autismo, y que preferimos llamar niños con obstáculos estructurales en la constitución subjetiva. En esa institución realizamos hace casi 30 años lo que llamamos educación terapéutica, que alía el tratamiento con una atención a la dimensión educativa de los niños. Decimos también que para los niños con tales obstáculos, y particularmente para los niños autistas, tratar es educar, y educar es tratar. Si tomamos el educar en el sentido de fundar un sujeto. Es muy rápido. Por eso, siempre acompañamos la inclusión de los niños con obstáculos estructurales en las escuelas regulares que frecuentan, no son escuelas especiales. Siempre trabajamos con escuelas públicas, pero a partir de 2016, el Lugar de Vida inició un proyecto llamado Escuelas Protagonistas. Desde entonces, reunió 13 escuelas particulares privadas para discutir grandes líneas de acción para escuelas inclusivas, pautadas por principios basados en el psicoanálisis y en una concepción de educación en la que el niño es más que un alumno, es un alumno sujeto. El objetivo de este trabajo es, para decirlo brevemente, la introducción de una educación subjetivante. En el segundo taller del proyecto Escuelas Protagonistas, el tema de la relación de las escuelas con los padres y especialistas fue especialmente debatido, y es sobre esa experiencia que voy a hablar hoy. Voy a empezar trayendo algunas voces de los 3 actores en escena: escuelas, padres y especialistas, recortando lo que es dominante y predominante y tratando principalmente de lo que trajo más obstáculos del trabajo de las escuelas. Comencemos por las escuelas. Las palabras escuchadas en el taller resuenan
con aquellas recortadas por el argumento de este panel. Con esta familia no se puede, si la familia no ayuda, nosotros no podemos. ¿Y qué quieres con la familia que tiene? Bueno, añadamos ahora otra escena. La escuela A llama a una madre a la escuela para que ella presencie la crisis de su hijo psicótico. Ella necesita ver que no estamos mintiendo, ya que rompe todo a su alrededor. Las escuelas cuentan, además, que los padres se muestran desesperados con la lentitud con que sus hijos se apropian de los contenidos escolares y ejercen sobre las escuelas una presión difícil de soportar. Tienen todavía, en relación a la escuela, una actitud ambivalente. Ahora, los padres, reivindican para sus hijos un trato especial, o se enfurecen cuando no son sus hijos no son tratados como los demás niños. Bueno, ahora escuchemos a los especialistas que van a las escuelas para trabajar, para hablar de sus pacientes y para trabajar con ellos también. Una fonoaudióloga quita al niño de la sala porque él necesita, ella dice, tener 40 horas de estimulación y está perdiendo tiempo cuando está con los otros niños. Para nosotros es un absurdo porque queremos que estén con los otros niños. Una madre lleva a la escuela las órdenes del neurólogo. Tienen que oír esto. Una madre lleva a la escuela las órdenes del neurólogo sobre cómo proceder con el niño, qué enseñar, qué método usar, pues él sabe todo sobre el autismo. Ese neurólogo le había dicho a la madre, además, que no lleve al niño al lugar de vida, porque allí ellos hablan con los autistas, lo que es lo mismo que hablar con las paredes. Bueno, entonces vamos a pensar un poco sobre esos dichos. Cuando las escuelas relatan su trabajo con los padres, se escuchan, como dijo el argumento del coloquio, todos los nombres del malestar. Y por otro lado, son también la expresión de su impotencia frente a él. Pueden hacerlo de forma rabiosa, como la escuela A, pero se presentan en esa posición imaginaria y por lo tanto ficcional, que es la impotencia. Y en cuanto al habla de los padres, ¿qué podemos notar? Cuando estamos en la clínica, ellos se presentan también en su impotencia y operamos con ellos para devolverles el narcisismo perdido. Hay que recordar, son niños autistas, no neuróticos. Entonces, operamos con ellos para devolverles el narcisismo perdido, ya que sin el narcisismo de los padres estarán impedidos de, a su vez, narcisar a sus hijos. Pero en la escuela no se presentan en su desamparo. Es con lo inverso que las profesoras y coordinadores se enfrentan predominantemente. Frente a ellas, frente a las coordinadoras, se encuentran padres en los cuales la operación de la función paterna en ellos parece estar fallando. Con la justificación de que sufren más que los demás, sabemos que sufren mucho, piden tratamiento. La posición en que se colocan es la de una reivindicación de reparación de daños, también en posición imaginaria. Bueno, pero ante el especialista son dóciles, acatan sus órdenes. Así, dependiendo de quién está delante de ellos, son omnipotentes o impotentes. Es cierto que los especialistas se encuentran en rivalidad, también imaginaria, con las escuelas, pero eso no es el principal obstáculo que los especialistas interponen entre los padres y la escuela. El gran desafío para las escuelas es enfrentar la medicalización de la educación por ellos practicada.
Esta medicalización, los practicantes institucionales la conocen bien, pero es necesario que hablemos un poco más de eso. Ya sabemos que no comenzó hoy, pero desde el inicio del siglo XIX, los médicos educan. Estamos hablando, por supuesto, de los médicos higienistas, que han tenido una participación importante en la forma en que hoy se entiende el tratamiento y la educación de los niños. En Brasil, la acción educativa del higienismo comienza con la destitución del padre colonial, figura de autoridad absoluta en la familia, en la educación y en la determinación de los destinos de los hijos. Podrían matar si quieren. Si quieren matar, pueden matar los hijos. Pero esta destitución prosigue, hay una destrucción de este poder. Esta destitución prosigue hasta los días actuales. En el orden médico y norma familiar, Costa muestra la alianza implícita pero eficaz entre los higienistas y el Estado naciente en la aurora del siglo XIX. El higienismo declara incompetentes a las familias coloniales y las supone responsables de la alta incidencia de mortalidad infantil. Las familias no son capaces de cuidar de sus hijos, son nefastas en sus términos, lo que autoriza al médico higienista a tomar su lugar. El declive del pater familia, así como la sustitución de su función educativa por la figura del médico y por la horda de especialistas que siguieron al médico, resultaron en lo que hoy se llama la medicalización de la infancia, que también puede considerarse como una medicalización de la educación, tanto la familiar como la formal. El neurólogo de nuestra historia sigue siendo un poderoso médico educador. Pero, ¿qué podemos escuchar por detrás de su potestad higienista? Escucho que él también revela su impotencia detrás de su omnipotencia. Su paciente, el niño autista, no reenvía al neurólogo su propia imagen. Los autistas nos angustian por eso. No nos reenvían nuestra propia imagen a nosotros. Esto es lo que despierta en el neurólogo la angustiosa impresión de que es él, el mismo neurólogo, no el lugar de vida, quien habla con las paredes. Es él. Está angustiado por eso. Ahí revela su impotencia. Se ve entonces en todos los tres actores esa oscilación entre impotencia y omnipotencia, dos caras, sabemos, de la misma moneda. Dicho de otro modo, impotencia y omnipotencia vienen a ser lo mismo, ya que se ubican en el registro del imaginario, en el cual la ilusión de completud o de carencia es una máscara ante la imposibilidad de enfrentar la falta estructural. Volvamos al taller. Lo que se dibujó a partir de la constatación de esos movimientos de impotencia y omnipotencia, en el taller con las escuelas, fue lo que llamamos triangulación no toda. La institución escuela solo podrá tratar el malestar si cada uno de esos tres actores está en posición no toda. Eso ya lo sabemos. Pero lo que las escuelas pudieron añadir a eso que ya sabemos en el taller. En el taller, una profesora nos contó que él dijo a una madre un poco intrusiva en la puerta de la escuela: «Quédate tranquila, yo sé enseñarle a mi alumno». Al que la madre le replicó: «Ok, pero ¿quién sabe de mi hijo? Soy yo». Durante la discusión del taller, fue una segunda profesora que notó el uso de los términos alumno y hijo y dijo: «Los padres, con su saber sobre el hijo, están diciendo que la escuela no sabe todo sobre el niño». Y viceversa, añadió corriendo una tercera. Es decir, las escuelas, con su saber sobre el alumno,
le muestran a los padres que tampoco ellos saben sobre el alumno en su hijo. Y finalmente, una cuarta profesora añadió: del mismo modo, el especialista sabe sobre su paciente, pero no sabe ni sobre el alumno ni sobre el hijo. A partir de estas palabras, las escuelas comenzaron a indicar y construir una orientación para su trabajo. Y de esta manera, podemos ver ahora el paso que pudimos dar con ellas. No es suficiente saber que somos no todos. No se trata de un ejercicio de modestia socrática. Estamos ahora en el terreno de los saberes inconscientes y ya no más en el de los saberes entendidos como conocimiento, distinción hecha por Lacan en el seminario 17. Estoy controlando. Ahora bien, la posición no toda solo será adoptada cuando un actor permita que la posición del otro actor funcione para él como corte de saber en la referencia al niño. Esto es Freud. La castración del niño empieza por la castración en la madre, por la constatación de la castración en la madre. Habrá entonces un corte recíproco de tres posiciones entre sí. Mucho más allá que transformar el niño en tres pedazos y por el contrario, el niño alumno, es por el contrario, el niño alumno, hijo, paciente, que ganará con los litorales, las fronteras que cada uno establecerá para él. Y el lugar de vida añadió una dimensión, la del sujeto. Las escuelas están ahora, después de ese trabajo, afectadas por una cierta noción de sujeto, la noción del psicoanálisis, y ya tienen en cuenta que los tres actores no se completan para producir una falsa visión unificada del niño. Ya saben que ese ser total no existe y que esa totalidad del niño no se alcanza, pues siempre habrá un resto que escapa de todos, un indecible, un enigma que en la clínica del autismo en especial no deja de no se escribir. Estoy terminando. Finalmente, es la triangulación no toda que permite la escucha, o sea, ser barrado por el otro y al mismo tiempo barrar el otro, hace que caigan las posiciones narcísicas en que los actores se encuentran y abre para todos la escucha de lo que finalmente interesa. O sea, ¿qué pueden decir los padres, especialistas y escuelas para llevar a los niños a bien decir? Cualquiera que sean los avatares de su constitución psíquica. La triangulación da lugar también al saber inconsciente de la profesora, de cada uno de los padres y tal vez del especialista. Para concluir, el avance de la patologización del niño en situación de inclusión en los tiempos actuales de medicalización de la infancia necesitará ser denunciado. Pero la denuncia sola no es operante cuando necesitamos definir concretamente nuestras prácticas institucionales. No son las personas concretas, sino las formaciones discursivas que están capturadas que debemos combatir. Esto vale, además, para la situación política brasileña. Fecho paréntesis. Para terminar, esas formaciones discursivas de los especialistas que circulan en las escuelas tienen como características principales la destitución autoritaria del saber familiar y la consiguiente anulación del saber inconsciente de los padres. Pero necesitamos trabajar juntos, incluso con los especialistas. Las personas concretas en las instituciones concretas no serán enemigas si pueden adoptar posiciones no todas, o si podemos trabajar para que las adopten, para que se dejen bajar por el otro en discusiones de los tres actores involucrados en torno al niño incluido, en situaciones creadas en las escuelas para ese fin, empleando estrategias montadas con ese norte, con esa referencia de la triangulación no toda.
utopías, pero sin ellas, ¿cómo vivir? Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Vamos a pasar a Patricia Redondo. Es doctora en Ciencias de la Educación, Facultad de Humanidades y Ciencia de la Educación, Universidad Nacional de La Plata. Magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación, profesora adjunta ordinaria de la Cátedra Fundamentos de la Educación, investigadora principal del área de educación de Flaxo Argentina, codirectora académica del Diploma Superior Infancia, Educación y Pedagogía, exdirectora de Educación Inicial de la DGS, de la Dirección de la Provincia de Buenos Aires, asesora pedagógica del canal Paca Paca, bueno, 2009-2015. Ahí va. Integrante de comités científicos de revistas especializadas en pedagogía e infancia, autora de publicaciones nacionales e internacionales, entre otros. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos, a todas. En primer lugar, agradecer y celebrar. Agradecer a Perla, compañera, amiga, entrañable, y a Mercedes, también compañera de Andares. Me parece que también para todos nosotros y nosotras, en estos tiempos tan oscuros, es importante celebrar estos espacios porque todo nos lleva a que no podamos pensar, nos lleva a la limitación de nuestros lenguajes, nos lleva a la condición más biológica y deshumanizada de nuestras existencias. Así que les agradezco porque sé de los esfuerzos por poder sostener y construir este seminario, coloquio y todo lo que representa. Así que muchas gracias y gracias a quienes, con quienes comparto este panel. Por mi parte, hace muchos años que recorro, trabajo, coopero y fui parte de espacios, de escuelas, en barrios de lo que nombro, junto a aquella nominación que le dio Bourdieu, que para mí, de muchísimas búsquedas, es la que más me aproxima a lo que deseo nombrar, escuelas inscritas en barrios desheredados. Barrios que no nombro ni como marginales, ni como de alto riesgo, ni como todas esas calificaciones que abundan en el discurso educativo. Quiero hablar de esta relación entre estas escuelas y los barrios que hoy por hoy y en otros momentos históricos también son habitados por situaciones de exclusión y donde las condiciones de vida de los alumnos y las alumnas y sobre todo de los grupos familiares se agravan cotidianamente, pero sobre todo donde se reproduce el estigma, la segregación y miradas que ubican a los niños o a las niñeces, como se las nombró en la última Bienal de Manizales realizada este año, se los mira desde miradas estigmatizantes que reproducen aún más la desigualdad. Quiero decir de estos recorridos que así como hay experiencias que reproducen aquello que la exclusión produce, hay otras experiencias que en estos mismos territorios dan cuenta de potencialidades, dan cuenta de la singularidad de las familias e iluminan desde sus miradas las expresiones populares que acontecen en estas barriadas. Yo desarrollé un conjunto de reflexiones sobre las relaciones, las relaciones entre las transformaciones culturales, sociales y políticas y la cuestión de lo familiar, pero creo que eso quedará para el texto escrito que tendrá un devenir más adelante, para ir más al corazón de lo que vamos a sumar con esta mesa, que son ciertas escenas que podrán abrir una conversación. Sí situar que en este momento, y en términos más históricos, en este presente más histórico, por lo menos en nuestro país, pero creo que no solo en nuestro país, porque es algo bastante semejante en varios de nuestros países latinoamericanos, nos encontramos muchas veces
que en las experiencias escolares, en el vínculo con las familias, se reproducen, por un lado, una relación que se ancla en una lectura de valores, orden y disciplinamiento, que instala una mirada sobre un modelo familiar muy distante de los grupos familiares que pertenecen a las comunidades educativas en las cuales trabajan dichas escuelas. Esta situación se profundiza sobre todo en los barrios en que habitan familias de grupos populares. Ese discurso retorna hoy con particular énfasis y es modelado a su vez por los medios de comunicación que difunden hasta la saturación supuestos hechos delictivos en dichos barrios, caracterizándolos como peligrosos, inaccesibles, marginales y de alto riesgo. Hay que reconocer que la escuela argentina, a diferencia de otros países latinoamericanos, tiene una tasa universal, por lo cual en estos barrios a los que se los nombra con estas características hay escuela y entonces estas escuelas quedan connotadas por esta misma caracterización. Partiendo de los aportes de Laclau y su perspectiva sobre el infinito juego de diferencias que representa lo social, nos permite reconocer el carácter relacional de toda identidad y la imposibilidad de una fijación absoluta de las identidades. Por lo tanto, sobre los grupos familiares, los barrios y las escuelas que allí se encuentran no son fijas y permiten desplazamientos y alteraciones de los modos de ver y nombrar. Podríamos decir entonces que hay otras experiencias, otros modos que irrumpen y expresan otros estilos de trabajo que se contraponen a aquellos que excluyen, segregan, dominan o imponen el poder de la escuela sobre la vida de las infancias. Estas experiencias inscriptas en barrios populares intentan producir experiencias de carácter más alternativo, que se inventan y reinventan, reinventando las formas de lo escolar que de manera casi ineludible se enlaza en la construcción de otros vínculos con las familias. Dichos procesos asumen una singularidad y un ritmo propio que genera las más de las veces escenas inéditas, posibilidades inesperadas de lo que he dado a nombrar metafóricamente un bordado, a veces más o menos visible, que permite diseñar y proyectar propuestas pedagógicas, trabajos comunitarios, participaciones de diferentes actores políticos, sociales y culturales. Como dice Cortázar en su novela El libro de Manuel, para que exista un puente es necesario primero colocar un piano y luego que haya un hombre, diríamos en nuestro país, una mujer también, para que lo cruce. Traspasada la puerta ya se ingresa al patio. El patio se abre y es muy difícil que alguien ingrese en cualquier horario de la escuela sin ser recibido. Durante la investigación se observan los frecuentes intercambios presenciales de los maestros y las maestras con las familias, como así también el contacto diario que sostienen mediante sus teléfonos celulares, incluso fuera del horario escolar, lo que agiliza las actividades de la escuela, todo tipo de propuestas y permite tramitar situaciones personales, a veces complejas, de cada alumno o alumna. Aunque de manera menos frecuente, el personal auxiliar, porteros, porteras, cocineras, cocineras, también mantiene diálogo con las familias, sobre todo cuando hay convocatorias a la comunidad en distintos horarios, actos, celebraciones, que se reiteran en función de contraponer muchas veces el dolor que produce la exclusión. Todo el equipo, en mayor o menor medida, mantiene intercambios con los grupos familiares. Cada persona que ingresa a la escuela apenas traspasa el umbral es recibida. Siempre hay alguien, sin distinción de cargos ni jerarquías, que recibe. No se trata de una función asignada en particular, sino que es asumida por el colectivo y se cumple como una tarea institucional cotidiana. Ese gesto de hospitalidad marca una diferencia notable con la mayoría de otras instituciones educativas.
debido a que las normativas y también las culturas institucionales mantienen horarios exclusivos organizados para que los padres asistan, que muchas veces por razones de trabajo no pueden acercarse. En comunidades con muchas dificultades de acceso, especialmente en los días de frío y lluvia, llegar hasta la escuela no es fácil, sobre todo si madres, padres, vecinos llevan a más de un niño, o por ejemplo a casi 3 o 4 niños, en bicicletas, en motos o en distintos transportes, donde a veces caminan hasta 6 cuadras para llegar a una primer vereda. Los adultos se acercan con varios niños de diferentes edades. Esto, quien conoce las barriadas populares sabe que es una práctica frecuente. Cuando hay mucho barro, producto de las precipitaciones e incluso de inundaciones, los niños son alzados, los más pequeños de un modo y el resto caminando. Son variadas las estrategias que las familias de grupos populares construyen para sostener la escolaridad. Sin embargo, son pocas veces las que son reconocidas como tales. Muchas veces se las estigmatiza como desinterés sobre la escolaridad de los hijos. Asimismo, en escuelas lindantes, en ocasiones se observó que mientras esta escuela abre sus puertas, en las otras, por diferentes motivos, las familias con mucho esfuerzo llegan hasta la puerta, pero por ausencias no pueden los niños acceder a ella. Es un punto sensible, aunque parezca un dato de poca significación, que acontece en comunidades despojadas en términos económicos y sociales, que acontece en las puertas de las instituciones escolares. Hay un territorio de derechos que delimita casi a veces el único acceso sistemático posible a la educación, que requiere repensar ese vínculo allí en la puerta, en un lugar donde se abre y se cierra el acceso, el vínculo con las familias. Las características de las escuelas que intentan construir otras alternativas, una de las cuestiones que alteran y alternan tienen que ver los modos de acceder a las instituciones escolares. Recibir es un acto cotidiano, pero puede ser leído de distintas perspectivas. ¿Incluye esta disposición, un sentido político y al mismo tiempo un sentido pedagógico? ¿La presencia cotidiana de un maestro, una maestra, está ligada exclusivamente a una cuestión burocrática? ¿O se trata de un lazo con el otro? El vínculo educativo, en términos de Violeta Núñez, incluye la presentación del mundo, la cultura, las culturas, como también la presencia del educador en relación con quien educa y con el cual se educa. La distancia, a veces, entre escuelas es muy poca. Sin embargo, las posiciones que las instituciones asumen en relación a las familias muchas veces es un abismo. Durante un día de lluvia muy temprano y antes de que se inicie la jornada escolar, una madre baja de su espalda a su hijo. En la puerta de la escuela, primera y bajo la lluvia, intenta acomodarlo amorosamente para que éste ingrese. Le saca el barro a menos de 1 metro de la puerta. Lo limpia con un detalle que nadie ve. Media hora más tarde ingresa a la escuela especial. Como en la escuela especial la puerta está siempre abierta, nadie la frena y llega hasta el comedor. Allí se le ofrece algo caliente y un lugar para sentarse. Comienza a aflojar la tensión del día tan lluvioso. Se acomoda, se aloja, se incluye. En algún caso, las familias se hallan a la intemperie. En el otro, son recibidas en un fluir constante. Ello no culpabiliza ni pondera en términos individuales a los y las docentes de ambas instituciones, pero nombra culturas institucionales diferentes que en barrios de sectores populares adquieren texturas particulares. El cartel de la escuela especial escribe para dar la bienvenida al primer día de clases. Nos necesitamos unos a otros, nos vamos a acompañar unos a otros. Este enunciado
en primera persona plural, en nos, nosotros, nos, otros, su construcción constante desde el punto de vista de la trabajadora social, invita a las familias a venir o las familias nos invitan a ir a sus casas. En una reunión de madres, sabiendo que la escuela visita las casas, le reclaman al director que desean ser visitadas. Las madres nuevas, en el grupo de familias, escuchan con cierto asombro el diálogo sobre la cantidad de veces que cada familia fue visitada. La visita es esperada. Esta escuela estará hoy en la mesa una de las mesas testigos de la tarde. El brasero y la visita. En sus escenas iniciales, primero por sugerencias y después por propia iniciativa, la escuela visita la casa de sus alumnos. Seguramente hoy será narrado con muchísima mejor claridad que yo. Esto que les voy a contar a mí me impactó desde el primer momento que lo escuché. La vicedirectora me relató que la idea era visitar a nuestros alumnos, pero que ellos fueran los que nos llevasen a las casas. Las familias se asombraron, pero nosotros confiamos que nuestros alumnos podían llevarnos. Ella recordaba, sonriendo mientras la entrevistaba, al recordar el disfrute que le significó el día que fue con un alumno a su casa. Se sonreía porque dice, cruzamos un campo, yo no sabía por dónde íbamos y me dejaba llevar. La verdad es que me desoriento fácilmente, no había celulares, con lo cual era realmente confiar en el camino que hacía todos los días él para llevarme a la escuela. Si venía solo, ahora volvíamos. Me acuerdo que llegamos todos mojados, cruzamos un campo, no sabía por dónde íbamos. Cuando llegamos había un fogoncito, un brasero, estábamos empapados. Cuando entramos a la casa estaba la madre. La escena me permite pensar en una inversión de posiciones. En vez de una maestra que guía al niño, ese niño guía a la maestra. Ofrece indicios de un desplazamiento que habilita nuevos itinerarios para maestros y niños y maestros y familias, modificando aquello que señala Graciela Frigerio como biografías anticipadas. Se enlaza ese vínculo entre docentes, niños y familias y las infancias populares, bajo formas no siempre escolarizadas, asumen otro rostro. Ese niño vaquiano de su territorio pone en acto saberes ligados a sus historias familiares, traspasan y perforan los muros escolares. A partir de esa escena es posible imaginar las infancias y las familias de Villa Escaso, el barrio donde está esta escuela. El barrio se abre como un espacio cultural con marcas propias, no como el barrio peligroso donde se instalan escuelas que se amurallan frente a las comunidades. Durante la escena citada, los cuerpos mojados tuvieron como contrapunto el calor del brasero, dentro del hogar del niño, donde también ya había. Quisiera marcar algunos detalles. La docente rememora la insistencia de la madre que se secara, pero su recuerdo se desdibuja al relatar las características de la casa. No sabe a ciencia cierta si era de chapa, sí que era un poco oscura. Cabe destacar la importancia de ese olvido. Cabe destacar porque cuando las escuelas que trabajan en barrios populares piensan en que no se puede educar allí, lo que marcan es la descripción del contexto. Sin embargo, ante esta escena, esta docente, lo que se olvida justamente son las características de la casa. ¿Cuál es la textura de ese abrigo que ofrece la madre? ¿Qué permite la aceptación por parte de la maestra del abrigo que pone a disposición la familia? ¿Qué ofrece la familia y qué recibe la escuela? Otro punto a considerar refiere a la vivienda, la casa, la morada. Tal vez en esa casa se llueve adentro, menos que afuera. Se convierte igual de todos modos en un amparo donde resguardarse, en un territorio marcado por la falta de refugio de la intemperie. Se abren nuevas preguntas, entonces, sobre el amparo y la intemperie. ¿Qué abriga a esta maestra en una casa donde también llueve adentro?
Es la posición de la madre que insiste y se obstina en ofrecer que aquello que le falta, pero que pone a disposición del otro. Acorto un poquito. Desde el 2 de agosto, el distrito de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, atraviesa una situación inédita. La explosión de gas que aconteció en la Escuela 49 provocó la muerte de 2 maestros, Sandra y Rubén. Ello alteró el tiempo y el espacio, la vida completa de todas las escuelas de ese municipio. En su mayoría, casi 285 edificios escolares no reúnen las condiciones mínimas para funcionar. Al día de hoy, 200 edificios están sin funcionar. La necesidad de mantener las escuelas abiertas produjo por años la reiteración de reclamos de las comunidades, la solicitud por parte de las comunidades de que se declare la emergencia edilicia. La muerte de Sandra y Rubén marca un antes y un después. Transcurrieron 3 meses. Podría detenerme en el relato sobre lo mucho que ha sucedido en estos 3 meses. No es el momento. Sin embargo, sí dar cuenta de lo sucedido en el vínculo entre las familias y las escuelas. Los edificios escolares hoy están abiertos, pero no se puede funcionar dentro de ellos. Tampoco los comedores. La frase de que los chicos, dicha muchas veces por docentes, de que los chicos van a la escuela solo a comer, se ha desarticulado. Cada día se instituye un modo de hacer escuela diferente. Hoy se ocupan plazas y veredas. Los pizarrones se atan a las rejas de las escuelas, pero mirando hacia afuera. Hay una afuera que se constituyó en una adentro. Las esquinas son puntos de encuentro pedagógico. Una presencia inesperada, inédita, de las familias compone otro paisaje. Un profesor de matemáticas da clases en una escuela secundaria. Una madre sostiene las fotocopias. Los bancos están allí afuera en la plaza. El profesor pregunta a los alumnos que den una respuesta para los ejercicios. La madre, que a su vez cursa escuela de adultos, sin darse cuenta, responde ella a lo que pregunta el profesor. De estas imágenes se multiplican por decenas. La programación pedagógica, con bancos sin paredes, con rejas, mesas en los bordes de una esquina, delimitan otro espacio escolar. Sobre todo, suspenden el tiempo cronos y hacen lugar al aión. Suspenden el dolor de la tragedia y el trauma, lo envuelven la intemperie, como nos diría Perla, y producen otras prácticas colectivas de enseñanza y aprendizaje. Hay un laboratorio de vínculos que al día de hoy todavía no se puede sintetizar. Un hacer escuelas junto a las familias tejen otra trama, dirían las teleras de Purmamarca, las cuales les consulté especialmente cómo se tejía en el telar, tejen una urdimbre. Ellas me explicaron que para que existan los diseños que tanto disfrutamos, que tanto conocemos, lo principal es la urdimbre. La urdimbre es muy difícil de tejer. Hay que saber seleccionar los hilos, hay que saber elegir y sostener la tensión que esa urdimbre tiene que tener. La urdimbre, para hacer un tejido de sostén de diferentes diseños, refiere del arte del tejedor, de las tejedoras. En este caso, en Moreno, entre las familias y los educadores, se ha tejido un tejido de sostén de la escuela pública. Han tratado de doblegarlos, de quebrarlos. Cada fecha que se recuerda la muerte de Sandra y Rubén, por miles salen a la calle, pero por miles al día de hoy enseñan. A decir verdad, es desolador esta escena en Argentina, pero al mismo tiempo es acogedor que se haga escuela con las familias en estas urdimbres cotidianas. Cierro aquí. Educar requiere un sujeto pedagógico.
pero no hay opción para las infancias populares que las escuelas públicas, las escuelas en general, no hay opción si no hay una trama con las familias, con los grupos familiares, con las comunidades, con los movimientos sociales, para que sean protagonistas y se tramen puentes, como dice Cortázar, para que se coloque un piano y hombres y mujeres lo crucemos. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Bueno, pasamos a Nora Schulman, licenciada en Servicio Social en la Facultad de Derechos y Servicios Sociales de la UBA, ex secretaria académica de la carrera de Trabajo Social en la UBA, directora ejecutiva en Casacid, coordinadora académica del curso virtual Sistemas de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, coordinadora académica en Sistemas de Protección en la provincia de La Pampa, investigadora del Consejo Federal de Inversiones, docente del posgrado en Maestría en Infancias e Instituciones en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Pasamos la palabra. Sí, buenos días a todas y a todos. Gracias por la invitación, pero no me siento invitada, me siento partícipe. Yo soy, como ustedes, creadora de esta red, y la verdad que me siento muy incluida y muy con posibilidad de participar, de poder hablar. Yo no soy psicoanalista, no soy educadora, pero desde el aporte la idea es hablar un poco de cómo está el estado de situación de la legislación con respecto a las familias. Tampoco soy abogada, pero hace muchos años que trabajo en esto. Vamos a hacer un panorama general. Esto es largo, uno podría hablar un día entero de las leyes y de las dificultades en la aplicación de las leyes, ¿no? Y de cómo tenemos leyes fantásticas. Yo creo que todo lo que fue la década de las que se llamaron las leyes 12.000, donde está la ley de educación, la ley de infancia, la ley de matrimonio igualitario, bueno, todas las leyes de ampliación de derechos han sido fantásticas. Lo que pasa es que hay enormes dificultades de aplicación y una problemática muy grande que se relaciona también con la escuela, pero también con la salud, también con los distintos espacios por donde transitan los niños y las niñas, que encuentran permanentemente dificultades para su desarrollo integral. Entonces, yo me voy a parar, si me permiten. Bueno, esta es la mirada. Ustedes saben que la Convención es el órgano máximo, digamos, el instrumento de derechos humanos más importante que se relaciona con los niños, niñas y adolescentes, que tiene todos los derechos. Podemos decir que la Convención está un poquito antigua. Ya cumple 30 años el año que viene. Y tenemos algunas cuestiones que se han resuelto en legislaciones posteriores y que han tomado como base la Convención, pero que hay legislaciones posteriores que las superan, digamos, en términos de modernidad, por llamarlo de alguna manera. Entonces, vamos a pasar rápido por la Convención. Lo principal de la Convención, es decir, el nudo principal es el niño y su familia. Estoy hablando de el niño, ni la niña ni los niños, solo el niño. Años 90, años del neoliberalismo, consenso de Washington, digo, una cantidad de cuestiones que hicieron que la Convención sea excesivamente individualista.
individualista en términos de que habla de cada niño y cada familia. Y además las niñas ni aparecen hasta que el momento en que se empiezan a trabajar las convenciones, primero la de Beijing y después de Belén do Pará, y ahí se incorpora y allá hablamos de niños, niñas y adolescentes, que tienen además sus problemáticas particulares. Habla de la familia, por supuesto. También recordemos de qué familia estamos hablando en los años 90, de esta familia que tiene que servir para proteger, para el bienestar de todos sus miembros. Uno se imagina una familia típica, mamá, papá, dos hermanitos, todo prolijo y cada cosa en su lugar, que van a la escuela, que tienen acceso a la salud. Esto es el pensamiento de la convención. También es una superación del viejo pensamiento tutelar, que hablaba fundamentalmente de la protección del niño, no de los derechos. Entonces ahora estamos hablando de la protección de los derechos, que es diferente porque el enfoque es diferente, porque el derecho es universal, como todos los derechos humanos, y llega a todos los niños, no solamente a los niños con particularidades o con problemas socioeconómicos. Bueno, después tuvimos la ley 26061, que es la ley de protección de derechos. 15 años tardamos en ponernos de acuerdo para mejorar, digamos, lo que nos ofrecía la convención. Y efectivamente hay en esta ley algunas cuestiones, ya se incorpora a las niñas, habla de niñas, niños y adolescentes, toma lo máximo de la convención, que es el tema del niño como sujeto de derecho, es decir, es lo estructurante, creo, de la convención y de las leyes, es el niño como sujeto de derecho, pero además un niño considerado ciudadano, es decir, con conceptos de ciudadanía que son mucho más modernos. Ciudadano ya no es el que vota, sino ciudadano es el que decide y el que ejerce sus derechos. Entonces, este concepto se toma también el tema del interés superior del niño desde una nueva concepción, que es la de un jurista chileno, Sillero Gruñol, que ha tomado y ha desmenuzado el tema del interés superior del niño, que era realmente muy complejo porque no se entendía muy bien qué quería decir, además estaba mal traducido. Entonces él lo que hizo es tomar, desmenuzar, digamos, lo que es el interés superior del niño y colocarlo, en definitiva, como que el interés superior del niño es el cumplimiento de todos sus derechos. Que a esta conclusión se llegó y que creo que es lo más acertado, porque si no hacemos disquisiciones acerca de lo que significa, y en realidad muchas veces se ha utilizado el interés superior del niño para vulnerar derechos. Entonces, cuando está tan taxativamente enumerado, podemos tener la posibilidad de engancharnos del artículo 3 y reinterpretar el artículo de la Convención. Bueno, también se deja atrás esta concepción paternalista. Estoy hablando de la ley, no de la realidad. Estamos hablando del instrumento jurídico que dice que ya no tiene una versión de tutela paternalista y de este niño y de esta familia diferente, absolutamente diferente a... Sí, totalmente diferente la concepción, y lo que crea fundamentalmente es el sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Ley nacional lo crea para todo el país. Es un sistema novedoso, ¿no? Ya tiene varios años, pero es un sistema novedoso en términos de que se quiso terminar con el patronato, con la tutela, con esta cosa de protección del niño, pero del cuerpo del niño, no del derecho del niño. Bueno, tiene varios artículos dedicados a la familia, uno que es el interés superior,
el tema de la responsabilidad familiar, que después se retoma en el nuevo Código Civil, que ahora lo vamos a ver, el derecho a la vida privada y a la intimidad familiar, es decir, que no haya injerencias en la vida privada del niño, cosa que existe, si las hay, donde se meten distintos organismos, la justicia entre ellos, a manejar la vida de los niños y de las familias y no permitir un crecimiento, o porque son pobres o por cuestiones que pueden ser solucionadas con un apoyo a la familia, un apoyo directo a la familia, la asignación universal por hijo que está decayendo y hay mucha menos cantidad de chicos que tienen acceso justamente porque no están incluidos en la escuela. Entonces le sacan la asignación, con lo cual quedan además sin comer y sin otro tipo de posibilidades. El derecho a la libertad, que está relacionado con el derecho a opinar y a ser oído, es decir, esto es fundamental para los chicos, el derecho a ser oído, en todo, porque la Convención dice, y la ley también, en todos los ámbitos donde el niño transita. No es en la justicia solo que tiene la obligación de oírlo. Tiene obligación de oírlo los docentes, tiene obligación de oírlo los médicos. ¿Cuántas veces vamos con un nene al médico y le preguntan a la mamá, un nene de 6, 7, 8 años, ¿qué le duele? Y el nene no contesta a la mamá y se dirigen a la mamá. Y el chico sabe perfectamente qué es lo que le duele y puede expresarse y decir efectivamente cuál es su problema o su necesidad. Entonces, este derecho a opinar y a ser oído me parece que también es como uno de los más importantes que toman las leyes de protección integral de todo el mundo. El derecho a la dignidad. Bueno, y tenemos uno que lo vamos a ver un poquito más adelante, sí, por favor. Otros tipos de niños que no son los niños que están en familias tradicionales, papá, mamá y hermanitos, que son los niños que están bajo otros tipos de tutela. Los niños sin cuidados parentales, que ahora recién se está empezando a trabajar con muchísimas dificultades, ya lo dijeron acá, las familias de acogimiento tienen muchos problemas, se transforman o quieren quedarse con los chicos porque están tanto tiempo en familias que, bueno, después romper un vínculo de un niño, de una niña que ha estado 5 o 6 años en una familia de acogimiento y de repente los sacan para mandarlo a adopción, es muy frustrante para la familia y para el niño. Aunque sepan que ese niño está en forma temporaria, uno no puede dejar de encariñarse y de haberse ocupado de la crianza, de la educación. Entonces es sumamente complejo. Vamos. Bueno, los niños sin cuidados parentales, ya lo hablamos, seguimos más adelante, pero ya no vamos a seguir. Esto me parece importante porque la Convención es el artículo argentino, acá es el artículo 11, pero en la Convención son el 7, el 8 y el 11, que tienen que ver con que cuando las abuelas de Plaza de Mayo fueron a Ginebra a decir que había niños desaparecidos en este país, nadie les creía, ni los suecos ni los noruegos, como un chico no tenía derecho a un nombre, a una educación, a una nacionalidad y a una familia. Entonces las abuelas hicieron mucha presión para incorporar este artículo que se incorporó, que es el derecho a la identidad. Bueno, estas son cifras vamos a pasar, pues son cifras de niños sin cuidados parentales. Puedo decir que hay cerca de 10.000 niños, pero que no hay estadísticas, no sabemos en este momento cuántos niños hay sin cuidados parentales. Las últimas estadísticas son de 2014, así que pasaron unos cuantos años. Esto me parece interesante porque dentro de los sistemas de protección, la ley dice que se pueden tomar medidas de protección de derechos o medidas excepcionales. Esto está trayendo ahora un conflicto gravísimo en todos los sistemas de protección. ¿Cómo se toma la medida? ¿Qué es una medida? La medida tiene que ver con cuestiones muy particulares. No se puede tomar una medida porque sí. Y esto es lo que no entienden muchos equipos técnicos, especialmente la justicia, que se mete a tomar medidas que corresponden al ámbito administrativo.
Entonces, las medidas se toman cuando hay excesivo consumo de drogas en los padres, cuando hay violencia o abuso sexual en los niños, o cuando hay referentes privados de libertad y no hay posibilidad de ubicar a esos niños con familia ampliada. ¿Cuál es el problema? Las causas son estas. ¿Cómo se sale de esto? Se sale o por la resolución del conflicto familiar, que es sería lo más lógico. Se sale por un estado de adoptabilidad cuando se decide que el niño no puede permanecer en esa familia, o se sale por la mayoría de edad de los adolescentes. Y prácticamente este es un tema bastante serio con chicos institucionalizados, donde se les pasa la edad de adoptabilidad y ninguno quiere adoptar un chico más grande, o como hablábamos ayer con Mercedes, 5 hermanos de golpe. Es como imposible. Y entonces las dificultades que hay son estas, que se toman medidas extraordinarias, quizás porque es más fácil, quizás porque la pasan a la justicia, entonces la justicia resuelve y se sacan el problema de encima. No hay muchos lugares de acogimiento familiar confiables, hay falta de presupuesto, hay falta de políticas públicas, hay una cantidad de cuestiones que hace que sea mucho más fácil tomar una medida que ocuparse realmente de lo que necesita ese chico y de sus derechos. Pasa esto, sabemos la situación también, hay una institución especial que se ocupa de esto, como es la situación de los niños con padres privados de libertad. Estas cosas, esto que para mí es lo más importante, me voy a extender un poquitito, que es la nueva reforma del Código Civil del año 2015, que lo que modifica fundamentalmente es el concepto de responsabilidad parental. ¿Esto qué quiere decir? No hay más patria potestad. Los padres no son dueños de los hijos. La responsabilidad parental es compartida, se ejerce por los dos padres y tiene que ver con el cuidado fundamentalmente y el bienestar de los niños. Y la otra medida es la autonomía progresiva. Esto también es sumamente importante. Antes los niños hasta los 18 años no tenían ninguna posibilidad de nada. Ahora se les da la posibilidad de que a través de la autonomía progresiva un niño a los 13 años, por ejemplo, puede decidir acerca de cuestiones sobre su propio cuerpo. Es decir, intervenciones menores o cuando puede concurrir solo a un hospital, junto con la ley de salud sexual y reproductiva, que a los 14 años indica que ya los adolescentes pueden tener acceso a la salud sexual y reproductiva, y también las nuevas formas de filiación, es decir, incorpora a través de todas las otras leyes, va incorporando diferencias en la calidad de la adopción, que el niño debe saber necesariamente quiénes son sus padres. Si son chicos más grandes, tienen que autorizar ellos la adopción, es decir, cambios sumamente importantes, y además cambios en las familias. Hay cambios en las familias ya no son las mismas. Puede adoptar una mujer sola, puede adoptar una pareja homosexual, hay distintas posibilidades. Por eso digo, esto es todo en la práctica, en la teoría, estos nuevos modelos de familia. ¿Qué pasa cuando una persona sola va a adoptar? Eligen siempre primero a la familia tipo constituida. Cuando un matrimonio homosexual va a adoptar, tiene bastantes dificultades. Entonces pasamos a esta nueva cuestión, y con esto termino, que tiene que ver con no, pasá por favor nosotros, antes del fin. Más. El tema de la educación sexual integral, que estamos teniendo ahora problemas muy, muy serios con la aplicación de la educación sexual en los colegios, que es obligatoria por ley, que es una ley que tiene muchos años y que necesariamente nos lleva a
discutir. Yo siempre digo que las leyes están para ser cumplidas, no para ser discutidas. Entonces, ¿qué estamos discutiendo de la educación sexual integral? Otra más. Estamos discutiendo la no aplicación y el tema de los antiderechos. Es decir, ahora el movimiento nuevo que ha surgido en toda Latinoamérica, no te metas con mis hijos, yo soy el dueño y yo decido sobre la educación de mis hijos, los derechos de los padres están por arriba de los derechos de los chicos, marchas promocionadas por las iglesias evangélicas, por la Iglesia Católica, donde inducen a la gente a salir a defender los derechos de quién. Cuando hablamos de los derechos de quién, ¿de qué derechos estamos hablando? Y por último, las recomendaciones que hizo el Comité de Derechos del Niño de Ginebra durante este año, donde justamente habla específicamente de estos temas, de cómo imponerlo, estos temas como una recomendación fuerte, y también del acceso al aborto seguro en niñas menores de edad, y además del seguimiento del Estado. Para que estas niñas puedan seguir su vida normal. Entonces, me parece que podemos de acá empezar a discutir cómo es la legislación y de qué manera la llevamos a la práctica desde todo, porque yo creo que con los chicos hay un compromiso ineludible y que no podemos dejar de verlo y de llevarlo a la práctica. Muchas gracias. Hola, ahora sí. Bueno, muy interesantes cada una, todas y cada una. Susana introduce la cuestión del cuerpo, muy interesante para pensar esos cuerpos que se mueven hoy y para pensar lo que excede, ¿no? El malentendido como estructural y lo que excede, ella lo ubica por el lado del desentenderse y el sobreentendido, ¿no? Como dos modalidades para pensar esta cuestión del cuerpo. Bueno, Cristina también introduce la cuestión del no todo para pensar a modo de intervención, ubicar algo del otro descompletado, ¿no? Cómo poder descompletar algo de este otro para intervenir en las subjetividades. Patricia nos acerca a sus bordados para pensar una forma de abordar cada una de las escuelas. Me parece que con la particularidad de esta escuela, como cada una se aborda de diferente manera, ¿no? Uno de los tantos bordados. Nora nos acerca al desconocimiento de las operaciones de los sistemas de promoción y protección del derecho en niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Bueno, no nos queda mucho tiempo, ojalá podamos conversar un poquito más. Bueno. Si alguien quiere hacer alguna pregunta para Cristina, les voy a pedir que por favor la anote, le pasamos un papelito por el tema de la traducción, así ella lo puede entender mejor y nosotros también. Sí, lo mismo si alguien por modalidad de streaming quiere hacer alguna pregunta, también está invitado o invitada a pasarla virtualmente y nosotros acá la leemos. Así que bueno, abrimos la ronda de preguntas, no sé si alguien quiere. Bueno, yo voy a aprovechar a preguntar mientras, si alguien quiere ir pensando alguna pregunta. A mí me queda esta cuestión del cuerpo que nos plantea Brignoni y me gustaría, bueno, ver si podés ampliar un poquito más cómo intervenir, ¿no? O sea, cómo tomar el tratamiento del cuerpo en lo que planteas en tu exposición. Bueno, concretamente planteó la cuestión del cuerpo en relación al tema del síntoma. Entonces, me parece que justamente a lo que apuntaba, que por ahí es algo que puede parecer muy difuso, pero en realidad no lo es, porque
porque realmente cuando aparece el nivel del desentenderse de los chicos en cualquier tipo de acogimiento, justamente, frecuentemente ese desentenderse aparece a partir de lo que es insoportable del síntoma del otro, ¿no? Entonces, y que, ¿por qué hablamos del tema del cuerpo en la actualidad? Porque justamente hay algo de la dimensión sintomática que aparece en el cuerpo. Ayer también se habló, aunque no era en ese sentido, pero que aparece en la dimensión del cuerpo sin palabras, ¿no? Entonces, bueno, eso dificulta mucho a veces realmente poder encontrar un sentido, poder encontrar, yo diría más, ni siquiera un sentido, porque tal vez no se trata de encontrar un sentido, simplemente poder pensar. Y eso sí que me parece importante. Cuando hay estas cuestiones de los acogimientos, las adopciones, el entrar en un centro, lo que es más difícil para el otro que acoge es poder pensar que ese síntoma que el chico presenta tiene que ver con él y no con un origen mítico, porque ya es un origen mítico que sirve para desentenderse. Ayer, por ejemplo, en el taller se planteaba que hay cosas que las familias biológicas no se plantean. No te aguanto, te saco de casa. Y sin embargo, una familia en la que no... Es decir, aparece esta cuestión del familiarismo delirante, ¿no? Es decir, por un lado, nos habilitamos, digamos, para adoptar, para acoger, etcétera, pero después hay algo frente a lo cual a veces, no siempre, digamos, los acogedores retroceden. Que es cuando aparece la dimensión de lo que es más insoportable de cada uno, ¿no? Y cuando aparece esa dimensión, que en realidad es la verdad de uno, lo insoportable, es ahí donde realmente se pone en juego que se produzca la afiliación, no es antes. Es decir, justamente es interesante porque se hacen muchas veces muchos trabajos de preparación para seleccionar a las familias de acogida, adopción, etc. Pero en realidad todo se juega después. No hay nada que se pueda anticipar demasiado. Uno puede pensar en algunas cosas, pero luego se juega en el encuentro siempre. Entonces hay que ver qué pasa frente a ese encuentro que siempre en un primer momento es un desencuentro, que es lo que traté de introducir. ¿No? Siempre hay algo del malentendido. Quería esto, pero me encontré con esto otro. ¿No? Nunca encaja, pero esto hay que decir que también pasa con los hijos biológicos. Quería pero mira cómo me salió. Me salió rana. ¿Lo quiero o no lo quiero? También a los hijos biológicos hay que adoptarlos. Claro, es más difícil devolverlos, pero es cierto, por ejemplo, digo, para poder abrir la conversación, en esto que decía... Exacto. No, digo que también estos desencuentros se presentan en las escuelas en relación a los alumnos y a las alumnas, sobre todo en algunas circunstancias. Por ejemplo, al momento en que se legisló que la escuela secundaria era obligatoria, una escena es, ¿con qué alumnos? Que no estaban los alumnos esperados, ¿no? Y este orden de desencuentros que se producen. ¿Alguien quiere preguntar algo? Hola, buen día. Primero, muchas gracias. Es un lujo para nosotros, para mí particularmente, escucharlos. Me preguntaba, para la que tenga ganas de conversar, cómo acercarse a los cuerpos de los alumnos que están cercados y judicializados, cuerpos que no podemos tocar, que hemos desarrollado intensidad en la mirada para tocar lo que no podemos tocar con la piel, cuerpos que están intervenidos desde otros lugares pero que el docente no puede tocar. ¿Cómo hacer para generar vínculos más allá de la mirada con escasos contactos de la piel? Registro el resto de las preguntas.
Hola, ¿qué tal? La pregunta es para Cristina con respecto a esta idea de la triangulación no toda. Me pareció como una idea muy potente y muy interesante para pensar el trabajo. Esta propuesta de la triangulación no toda me pareció interesante para pensarla. Bueno, vos la referís al trabajo con la cuestión del autismo, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? Perdón. Hola. Bueno, no, concretamente era poder ampliar esa idea que me pareció muy interesante para el abordaje no solo de la subjetividad en el caso del autismo, sino me parece que desde las cuestiones institucionales y de los actores y de quienes ponen en juego la palabra en el trabajo colectivo, me parece interesante. ¿Responde ahora? ¿Hacemos una pregunta más? Bueno, muchísimas gracias por las presentaciones. Encontraba la sintonía, Susana, en el trabajo que venimos haciendo desde el punto de encuentro familiar y en nuestros proyectos de investigación. Y pensaba en voz alta un poco en las diferentes nominaciones. Vos hablas de acogimiento y aquí rápidamente, que tenemos un problema planteado por Nora en lo que hace a este pasaje entre la medida de protección hacia la adopción, ¿no? El niño entra en estado de adoptabilidad, no entra en estado de ser recibido, ser acogido en una familia, sino que ahí no habría una transición, sino que son 180 días que en algunos casos beneficia y en otros perjudica, digamos, pero es un tema muy arduo. Y si ustedes tienen experiencias, que es algo que venimos ensayando y que la verdad que sumamente interesante, en el encuentro entre hermanos, cuando son convivientes en distintos grupos familiares. Nosotros precisamos crear una categoría para pensar en estas cuestiones y digamos, encontramos la distancia entre filiación y crianza, una relación asintótica, que parece que van juntas, pero no, como que en lo familiar, familia, crianza y convivencia siempre se habían pensado juntos y que estos casos nos invitan a pensar qué sucede cuando la filiación, vos no sos mi mamá, ¿no? Le está diciendo, yo no estoy filiado con vos, pero por crianza te tenés que ir a bañar. Es decir, aunque no sea tu mamá, es la hora de bañarse, ¿no? ¿Cómo sería este punto? Y si ustedes han tenido experiencia en esto de los lazos entre hermanos no convivientes en distintas familias adoptantes o de acogimiento. Tengo dos preguntas de participantes virtuales y les paso el micrófono, estamos cortos de tiempo, ¿no? Para Cristina es una pregunta que es ¿por qué no seleccionaron una escuela especial para los talleres de padres? Y la otra pregunta para Susana, ¿cómo se pone en juego el malentendido en los centros de acogida y de qué manera se puede trabajar con los adultos que trabajan en el centro? Hay más preguntas acá, pero no sé, Ivana. ¿Una pregunta más? Dos más. Dos. Hola, buenos días. Preguntar a Patricia, me preocupa, yo vengo desde Chile, la visión que refleja la escuela especial acogedora.
toda vez que por la experiencia en Chile recogida como maestra de educación especial, para mí implica y significa un lugar de vulneración de derechos humanos por el trato que le dan a las personas con discapacidad. Eso. Para Susana la pregunta. Vos hablaste esto de lo insoportable como la verdad del sujeto y en un momento también hablaste de lo íntimo. Quería preguntarte por esto de lo íntimo. Bien, lamentamos si hay más preguntas, pero estamos justísimos de tiempo. Bueno, no sé muy bien lo que quiere decir esto de los cuerpos judicializados, si son chicos que ¿qué es lo que pasa? No sé bien qué es eso. Porque los ¿sí? ¿Pero por qué no se los puede tocar? No entendí eso. Yo creo que tienen que ver fundamentalmente con el tema del abuso, ¿no? Fundamentalmente porque entonces hay como una persecución entre que los maestros no los toquen, como que se van del otro lado, ¿no? Y entonces nadie no los pueden tocar, y eso no es cierto. No es que no los puedan tocar, porque si un chiquito en una guardería hay que cambiarle los pañales, y hay que tocarlo para cambiarle los pañales. Entonces me parece que tiene que ver con esta cuestión. No sé si es eso lo que... En general, no hablo del maternal, pero en general, si se quiere, tal vez por una exacerbación de la persecución sobre el abuso, la idea es que los maestros y los docentes de secundaria no estamos habilitados a la proximidad física. Si no somos del equipo de orientación y algún alumno quiere hablar con nosotros, debe ser en un lugar público, tiene que ser que te vean, tiene que ser que... Y el alumno necesita tal vez una privacidad. Es un abrazo, una contención, una mano en el hombro, ayúdame con esto, una proximidad. Está exacerbado el tema del abuso de con mis hijos no te metas, está exacerbado al punto de que no hay posibilidad de un diálogo más cercano, más íntimo, más próximo, porque puede ser incluso actuado. Se nos hacen actas a veces por intentar tener un espacio de mayor proximidad. O sea, lo hacemos igual, pero es complejo. A eso me quería referir. Espero que se comprenda la pregunta. Sí, perfecto, pero yo creo que es una exacerbación, como decís vos, del tema del abuso, especialmente en chicos más chiquitos, pero los adolescentes también necesitan proximidad y afecto y una palabra que sea autorizada para ellos, donde puedan encontrar un espacio de contención que a lo mejor no lo tienen en ningún otro lado, ¿no? Ni siquiera a veces en su grupo de amigos. Y acá en algún momento leí algo del bullying que también tiene que ver con que los chicos están pasando por situaciones muy serias. 1 de cada 5 chicos ha sufrido bullying en el transcurso del último año. Entonces, ¿cómo uno contiene a un chico víctima de bullying sin tocarlo y sin poder? Es muy complejo. Yo creo que hay que hacerlo igual. Y bueno, y empezar a culturalmente, digamos, cambiar esa costumbre de que no todos somos abusadores ni todos vamos a tener actitudes de sexualidad o de cuestiones de sexualidad, pues esto es como un mito también. Entonces hay que ir desarmando culturalmente este tipo de situaciones. De todas formas, no sé bien cómo es. Sí, por ejemplo, en Barcelona, en los centros de protección aparece mucho esta dimensión de la denuncia, que produce un efecto sobre los educadores, que es que están a la defensiva, evidentemente, porque a veces son denunciados. También hay el efecto contrario, que es que a veces los educadores denuncian a los chicos. Es decir, que ahí hay algo, bueno, habrá que estudiarlo, pero por ahí no sé, no tengo la respuesta para esto, pero sí tal vez poder introducir, primero pensar si cuando se trata del cuerpo se trata de tocar, ¿no? Por ejemplo, es una pregunta que nos podemos hacer.
si para vincularse con alguien, si el cuerpo es la piel, por ejemplo, ¿no? Cuando yo decía el cuerpo no se nace con un cuerpo, es algo que se constituye y hay que ver lo que cada uno puede decir de su cuerpo. Por ejemplo, en el caso del bullying, en realidad la dimensión del cuerpo que se pone más en juego es la dimensión de la mirada. Eso es el cuerpo, porque finalmente en el bullying lo que hay es un montón de espectadores y es la condición fundamental para que el bullying se produzca. Entonces, realmente la dimensión del cuerpo es algo, bueno, como para hacer un seminario, digamos, ¿no? Y pensar en cada situación de qué cuerpo estamos hablando exactamente. Y por qué, por ejemplo, un maestro tendría que plantearse el hecho de tocar como herramienta. Podría haber otras, digo. No sé, incluso lo de la privacidad. El otro día alguien me hablaba de esto, me decía, no tengo un lugar a donde poder ir a hablar con alguien. Bueno, por ahí el comedor, sentarse en una mesa, no hace falta, la intimidad es algo que no necesita de paredes, ¿no? Es decir, necesariamente. Entonces, bueno, pero no pretendo haber contestado esta pregunta, ¿eh? Es decir, para nada. Entonces, después, ¿cómo se pone en juego el malentendido en los centros de acogida o en cualquier lado? En realidad la dimensión del malentendido, cuando decimos que es estructural, tiene que ver con que cada vez que nos acercamos a alguien hay una dimensión que es enigmática en el otro, ¿no? Entonces, en la dimensión, cuando uno se encuentra con algo que es enigmático, con algo que no sabe del otro, tiene que tomar una decisión. Tiene que tomar la decisión de si con eso que no sabe va a darse un tiempo, ¿no? Como dicen el mientras tanto, para ver qué se precipita de esa persona y poder empezar a trabajar, o lo va a llenar de sentidos, ¿no? Entonces, me parece que trabajar con el malentendido es justamente dar lugar a la dimensión enigmática de aquel con el que nos encontramos y saber darse un tiempo, ¿no? Esperar. Y respecto a lo insoportable de la verdad del sujeto y lo íntimo, no sé qué decir. Realmente me parece que cuando planteaba esta cuestión de que hay una dimensión del síntoma que es asocial, eso todos lo podemos reconocer en nosotros mismos. Para poder pensar en lo íntimo, bueno, tal vez se trata de pensar en la propia dimensión de lo íntimo y de lo que es más insoportable de uno, que o bien uno lo mantiene en la privacidad o lo pone en juego en el grupo en el que está, y es lo que hace que muchas veces cuando, por ejemplo, un hombre va a consultar a un analista, dice, vengo porque mi mujer no me soporta, ¿no? Entonces, quiere decir que hay algo de eso insoportable de uno que uno socializó lo suficiente como para que te digan, haz algo con esto. No, lo cual no quiere decir en general cuando los hombres vienen así, no funciona el tratamiento, porque en realidad no lo toman a cargo. Es decir, que lo insoportable no es lo suficientemente insoportable para él como para que lo quiera poner a trabajar. Ahora, todo el mundo tiene su insoportable. Entonces hay que ver cómo se lo trabaja, digamos, ¿no? Realmente, si lo socializa o hace algo de otro tipo con eso. Es lo que se me ocurre contestar, no sé. Muy breve. En relación a lo que se plantea de chicos judicializados, una cosita que quizás sirva o no, y no es en la facultad nosotros tenemos estudiantes judicializados que vienen, salen de la cárcel para venir a los espacios de exámenes y demás. Por nuestra proximidad o nuestro modo de vincular es generar todas las condiciones en contrapunto a las situaciones que tienen en la cárcel. Es decir, la mayor de la hospitalidad, la hospitalidad máxima que le podemos ofrecer está el servicio penitenciario. Mientras ellos están en la facultad, hay una extensión de un conjunto de jóvenes que se generan unas condiciones muy especiales de hospitalidad, y la proximidad es a través de libros. Es decir, hemos generado a través de los libros, que sería como la piel, digamos, ocupan los libros porque lo que ellos precisan
es narrar todo lo que estudian, porque al tener un tiempo disponible en la cárcel vacío, bueno, y escenas que no traeré acá, la facultad, la universidad es una apuesta muy importante, pero no tienen tampoco dónde narrarla. Entonces se ha generado como un dispositivo con algunos profesores de poder escuchar, además de la situación de examen, esa narración de todo lo que leen y de poder acompañar con más libros que se lleven para seguir leyendo. Entonces, bueno, un poquito lo judicializado en el caso de jóvenes, muy jóvenes, que están allí por avatares de la vida, es estrechar ese lazo a través de los libros y de una escucha, además de las situaciones de examen y demás. Eso se hace también con estudiantes de la propia facultad, enlazados con estos jóvenes en situaciones de cárcel, judicializados, procesados hasta el momento. Y después en relación, quizás se me malinterpretó, pero esta escuela hace un trabajo extraordinario, es decir, que todo lo contrario, amplía no solo los derechos, sino que tiene unos efectos educativos extraordinarios con la población de niños, adolescentes y jóvenes que trabajan. De hecho, lo que yo planteo es que es una escuela especial, no por ser de educación especial, sino por los inmensos efectos educativos que tiene. Después lo podemos conversar y te cuento. Bom, vou responder em português bem devagar. Retomo a pergunta que me foi colocada sobre a triangulação, não toda, poder ser usada também com crianças não autistas. E sim, acredito sim, foi bem observado. Eu coloquei especialmente com as crianças autistas por causa da dificuldade que as escolas têm em trabalhar com os pais destas crianças, porque são pais que demandam muito da escola e querem entrar muito, e a escola tem dificuldade de trabalhar com esses pais em particular. Mas a triangulação, não toda, pode ser feita com pais, escolas e especialistas de modo geral, porque estamos falando de 3 atores em posição neurótica, não é a posição da criança. Então, a posição neurótica é aquela que precisa realmente precisa dessa dialética do barramento de um pelo outro, né? Senão, ficarão nessa oscilação, impotência ou onipotência, sempre, seja criança autista, seja qualquer criança. Então, gosto muito da sua ideia, vamos trabalhar pensar também isso para todo o trabalho das escolas com pais e especialistas. Sobre a gente não ter chamado escolas especiais, são as escolas que demandam o trabalho para nós. E tem havido no Brasil um movimento de aumento da colocação de crianças com problemas, com grandes obstáculos estruturais, nas escolas regulares. Embora muita dificuldade, isso está crescendo muito. Então, é um trabalho feito com escolas regulares. E temos visto que isso tem tido realmente efeitos. Eu estava num colóquio semana passada e tínhamos franceses na discussão, e para eles era impossível, inaudível, diziam eles, pensar no tipo de inclusão que fazemos. Não é possível, as crianças não podem ficar juntas, não há trabalho de uma criança com outra, nenhuma criança pode ajudar a outra, é melhor as classes especiais. Na França, a tendência é classe especial dentro da escola. E nós estamos batalhando pela inclusão em escola regular. Por isso, foram as escolas que vieram nos pedir essa ajuda. Não é? Mas, claro, podemos fazer com as especiais se elas nos pedirem. Damos cierre a la mesa y agradezco las ponencias, muy interesantes todas.